ustedes escucharon a estos dos caballeros. Hola Diana, ¿qué tal? Hola. Tenemos un set bellísimo hoy, además, Bartolomé Pujals. Carlos, Hola, hola. ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Cómo está Ya yo les Bartolomé? expliqué a Bartolomé y a Carlos que esto no es todos los días. No, que no, no, esto, no, es, no, esto pero es especial sumamente aquí agradable. hoy porque tenemos una Exacto. invitada internacional. Que no, Carlos. no se puede quedar, ¿no? Te puedes quedar, Claro, yo sé por que tú eres fan. supuesto. ¿Quién no es fan de Miriam? Aquí, Diana venía en el carro cantando todas las canciones Todas. de Miriam. Todas. Yo aproveché el tapón para oírlas todas. Y ahora que Bartolomé. dicen que nosotros olemos a peligro. Ustedes huelen a peligro. Ah, bueno. Sobre todo Carlos Amarante Valente. Ustedes son los conspiradores Entre que conspiradores te quieren veas. desestabilizar el gobierno. La Pero bueno, República. Bartolomé Pujals y Carlos de Peña, sociólogo, abogado y sociólogo, realizaron en el día de ayer un fórum Así es. interesante porque el título era en Movimiento Social y Poder Constituyente. Y es un paso, es esto un paso dentro de las actividades y los objetivos de la Marcha Verde. Sí, sin lugar a dudas, es una expresión, es un foro que nace fundamentalmente de lo que está viviendo la República Dominicana con todo este proceso de indignación organizada que se está dando en la calle. Nosotros lo que hemos hecho es una serie de hipótesis que veníamos trabajando y que hemos puesto a dialogar con la realidad y la llevamos a un espacio académico que Flaxo abrió sus puertas para que comencemos a discutir esto y la idea de esto parte de una premisa fundamental. Lo que la gente ha comenzado a reclamar en la calle y lo que la gente ha comenzado a ver que lo que está pasando es una impugnación al orden político. El sistema político en su conjunto no funciona, las reglas del juego solamente funcionan para una parte y nos ha colocado en una época en donde los consensos políticos y sociales se encuentran rotos. Y sobre la base de eso, la gente lo que ha comenzado a demandar es una nueva representatividad política. Y nosotros hemos visto propicio en tanto actores políticos que estamos confluyendo en este espacio, que existe la posibilidad de incluir primero nuevos términos en la discusión política, porque aquí históricamente la discusión del poder constituyente, que es el poder que tiene el soberano, el pueblo, la gente, de construir la institucionalidad que materialice sus derechos, se le ha negado históricamente. Y nosotros planteamos un ejemplo muy concreto de lo que pasó aquí en el 2010 con la Constitución, que hubo una discusión entre si era Asamblea Nacional Revisora o Asamblea Constituyente, y al final terminó dándose una Asamblea Nacional Revisora, porque el modelo de democracia representativa que nosotros tenemos lo que ha hecho es que ha secuestrado la democracia de boca de la gente y se ha mantenido enclaustrada en las instituciones formales y por eso el Estado Dominicano no da respuesta, no porque no quiere, es porque tiene una incapacidad de origen, es decir, no tiene la capacidad de dar respuestas a las expresiones y demandas democráticas de muchísima gente. Pero yo me imagino que el objetivo de este foro era ver cómo se podían lograr esos cambios, cómo es todo este poder del pueblo que se ha concentrado alrededor de la Marcha Verde y que ha tenido el apoyo de prácticamente toda la ciudadanía, salvo escasas excepciones, cómo se puede eso traducir en cambios reales en República Yo Dominicana. decía algo ayer, cuando estaba interviniendo en la exposición que me tocaba, que era sobre precisamente el papel del pueblo dominicano en relación a esta crisis institucional y a las posibilidades de una solución. Y decía que nosotros de repente nos encontramos con Odebrecht por una casualidad, porque a nivel internacional, Porque vino de fuera. a nivel internacional los Estados Unidos decidieron, desde su justicia, bueno, pues que había que penalizar a Odebrecht por prácticas desleales y prácticas corruptas. Eso nos entró a nosotros de repente y de sorpresa. Pero ¿dónde estábamos como ciudadanos del 2001 a la fecha? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió que permitimos ese y otros casos de corrupción histórica? Otros muchos. Otros muchos. Yo creo que lo que el pueblo dominicano que nos ve en este momento tiene que asumir es que nunca, es una responsabilidad, que nunca más nos suceda algo como esto. Y la razón de por qué hablamos de poder constituyente es precisamente para que nosotros podamos como ciudadanos acumular suficiente poder para contrarrestar el poder de esas élites y diseñar una institucionalidad nueva, no solo que condene a las culpas de Odebrecht, sino que prevenga que en el futuro cosas como esas nos vuelvan a suceder en este país. Y que termine definitivamente. ¿Eso pasa, por ejemplo, por modificaciones constitucionales? Claro que sí. Una de las cosas, de las conclusiones que se pudo llegar ayer con la interacción de la gente, es primero que esta institucionalidad no tiene la capacidad de dar respuesta. Y lo hemos visto con la incompetencia técnica, con la falta de voluntad política que ha tenido el procurador. Y con la manipulación. Y hemos visto cómo en los últimos 20 años aquí se han documentado más de 200 casos de corrupción y no ha caído una sola persona presa.
eso demuestra de que aquí existe una institucionalidad unidireccional que funciona para un grupo de privilegiados. No, por supuesto, Claro. no hay independencia Claro. de poderes. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, y es uno de los grandes desafíos... que La tiene el base mo- de la democracia Claro, es la sí, independencia totalmente. de Lo poderes. que Así, y el hace- contrapeso. y del modelo republicano. Una de las cosas que se está planteando es, y uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento social, es precisamente evolucionar de esas demandas coyunturales que hemos visto por los múltiples intentos y presiones a la institucionalidad, de pasar a reformas de carácter estructural, que toquen las reglas del juego. ¿Cómo se realizarían esas reformas? ¿Cómo se solicitarían? ¿Cómo se Fíjate, forzarían? Porque claro. vamos a ver. Una de las cosas... Ahí dice, perdón, María Cela, ahí dices algo interesantísimo, forzarlas. Yo creo que a propósito de eso del poder constituyente, es que nosotros tenemos que organizarnos políticamente los ciudadanos para evitar que esas élites vuelvan a repetir electoralmente el tipo de prácticas electorales y luego de las victorias de cualquiera de esas opciones, entonces replicar en el Estado las malas prácticas que nos tienen acostumbrados. ¿Organización política implica partido político? O Claro. expresión Creación de política, partido o político. diversas expresiones Pero tiene que ser una políticas. expresión política, y yo creo que la gente lo tiene claro. porque Directamente popular. La gente ha comenzado a reclamar en la calle una nueva representatividad, porque esta impugnación que se está haciendo no solamente toca al oficialismo, sino toda a la oposición en sentido amplio. Pero para que no se confunda, eso no quiere decir convertir el movimiento verde en un No, partido. en lo absoluto. No. El movimiento verde Tiene tiene que una mantenerse especificidad muy concreta. como contrapoder, porque eso es parte, y una de las lecturas que uno puede darle Claro. es, primero, la gente se va a la calle porque hay un déficit democrático. Las instituciones no No absorben encuentran las No demandas de la gente. responden. Claro. Pero también hay la lectura positiva, es que la gente se va a la calle como una forma de profundizar la democracia. Primero, plantea una crisis de credibilidad donde yo no creo en mis representantes porque me han fallado históricamente. Y ejerzan mi Claro, derecho. y yo comienzo a demandar entonces una nueva representación en donde nuevos representantes estén vinculados y condicionados a que sus decisiones, a que las políticas públicas que ellos aprueben materialicen los derechos nuestros. Algo así fue lo que dio nacimiento a Podemos en España, por ejemplo. Bueno, es un Algo así. pudiera ser un ejemplo. En Occidente hay muchos ejemplos en donde la clase política secuestró la democracia en modelos políticos que al final de cuentas favorecían a élites y generó, y eso es algo que se viene advirtiendo desde hace muchísimo tiempo aquí, que se le decía y se le advertía, la misma clase política se decía a sí mismo en algunos Hacían mea grupos. culpa, sí, Exacto, pero- de que tienen que tomar los recaudos. Ahora la gente lo que ha ido es, bueno, la gente ha entendido que tiene la capacidad de por sí sola y unificada en un gran colectivo de lograr y conseguir eso. Pero hay algo que quiero destacar. No nos va a salvar un Mesías. No nos va a salvar un partido político. La salida fundamental es que nos asumamos en comunidad, en colectivo, nos movilicemos, nos organicemos y le disputemos el poder a las élites habituales, organizados como pueblo, como sujetos actuantes en colectivo. Eso es parte de lo Dentro del del poder. marco democrático Dentro de de la unas democracia. elecciones. Claro que Y sí. luego De de las ahí, elecciones. y luego de ahí, Ujú. entonces diseñar un nuevo orden institucional, sobre todo por una cosa. Nuestros hijos y nietos necesitan un futuro mejor que este. Y la Definitivamente. única forma que lo podemos hacer es quitándole de las manos a esas élites el orden institucional y jurídico. No es posible que permitamos que un procurador firme un acuerdo de la magnitud de ese que se ha firmado y nosotros los ciudadanos no podamos ser consultados sobre él. No es posible que una planta de energía como Punta Catalina nosotros no podamos tomar decisiones de esa envergadura a través de plebiscitos o de otros instrumentos democráticos. Exactamente, pero bueno, en resumen, lo que ustedes están diciendo es que ya hay un paso más al margen de, paralelamente De a la la marcha petición de verde, de Odebrecht, claro que sí. organización, para que las demandas Así puedan es. llegar a buen puerto, Claro. se concreticen que de no- una así es. forma Nuevas democrática, políticamente democrática. Que Que sea- nuevas opciones políticas pongan en el que debate público Bueno, las demandas que históricamente la clase política ha hecho. Mientras tanto, hay que Sí. tener ojo avisor con los pasos que se están dando desde el gobierno, porque sí es importante ahora Claro. con el Consejo de la Magistratura, Sí, que es en las altas cortes, es importantísimo que se obligue a través de demandas a que los Y de presión poderes ciudadana. poco a poco se vayan y independizando. desconcentrando. Y que nunca Y más, desconcentrado. y que Y nunca, que nunca más vuelva a nunca pasar. más los dominicanos permitamos que otros decidan por nosotros. La gente tiene que entender que si no marchamos, tendremos que marcharnos. Muchísimas gracias, chicos. A Enhorabuena ustedes, señores, un por placer. ese logro y la campaña que se inició en el día de ayer. Algunos comunicadores ya hemos puesto nuestros mensajes de que todos somos verdes, todos los Así que es. apoyamos un país donde no haya impunidad, donde la corrupción se reduzca en base a la impunidad, porque pedir que no haya corrupción, eso es imposible, eso existe en todas partes, pero para eso están las leyes, para controlar
eso, Para que y haya castigo y condenar sanción, y claro. sancionar a los corruptos. Vamos todos los que creemos que eso es posible y esperamos y luchamos por ello, a manifestar que somos verdes y que hagan lo que hagan y digan lo que digan de todos nosotros, no van a poder parar esta marea verde que está exigiendo lo que merece el pueblo dominicano. Gracias de verdad. A ustedes, de verdad. De verdad Muchísimas que sí. gracias. Señores, después de la pausa, Miriam Hernández con nosotros. ¡Eso!